Tejada Gómez, se escucha decir algo de Tejada Gómez, empezar diciendo algo de Tejada Gómez es entrar en el océano de la palabra, es decir, es entrar a balbucear sobre qué es la poesía. A mí se me ocurre lo siguiente: todo gran poeta o todo buen poeta nunca lo podemos diferenciar profundamente, el gran poeta del buen poeta. Más allá de su obra y dentro de su obra existen un par de grandes libros que, sin demérito de los otros, son los libros que sobresalen en la obra, particularmente de Tejada Gómez. Y esos dos grandes libros, insisto, sin demérito del resto, son, a mi juicio y posiblemente al juicio de todos, Los compadres del horizonte y Ahí va Lucas Romero. Los compadres del horizonte porque es un libro escrito con bravura, como si fuera un tenor que cantara las óperas difíciles, los grandes roles, por ejemplo, el de Aida y el de Andrea Chenier. Su palabra es brava, recia, potente, significativa su voz. Es un libro ese, Los compadres del horizonte, brillante y oscuro al mismo tiempo, resuelto e irresuelto, salvaje. Es un libro salvaje. A diferencia del otro gran libro de él, que es Ahí va Lucas Romero, donde se introdujo en la poesía de Tejada Gómez, de Armando, para hacerlo más familiar, se introdujo la depuración de la palabra, porque además de los hallazgos y las desmesuras del estilo de Armando, en el de Ahí va Lucas Romero hay una perduración de la sutileza, un trabajo artístico para ocultar la exaltación y darla de otro modo, nunca evitando lo lírico, los placeres de la poesía lírica. A mí se me ocurre también decir que Armando Tejada Gómez, Armando para nosotros, era un poeta peligroso, dualmente peligroso, bifrontemente peligroso, dos veces peligroso, porque escribiendo era un militante, sin dejar de ser poeta, y era un poeta sin dejar de ser militante. Y su otra peligrosidad radicaba en nosotros al leerlo. ¿Por qué? Porque Tejada, su voz tan significativa, tan inevitablemente significativa, era fácil de copiar. Nuestra lucha al leerlo a él y al escucharlo era no copiarlo. Sucedía algo parecido con lo que sucede con la poesía de Pablo Neruda. Es fácil de copiar, es fácil subirse a ese carro en llamas que es esa gran poesía. Luchamos siempre por no copiarla, por mantener distancia de él y de nosotros incluso, porque esa voz era tremendamente penetrante, gustosamente penetrante, nos producía placer en el cuerpo. Ese es el otro grado de la peligrosidad. No sé si nosotros definitivamente salvamos ese zanjón, ese obstáculo, pero lo intentamos. Recurrimos a él a través de los recuerdos y de las lecturas repentinas, pero no seguimos a estos grandes poetas que nos van a devorar. Neruda, Tuñón, Shellman, Tejada Gómez, nos devoran si lo seguimos y no queremos ser devorados todavía porque ya se nos cargar el tiempo de eso. Entonces yo voy a rematar diciendo simplemente lo que sabemos todos. Tejada Gómez, con su denotación épica en los poemas, con su afirmación de la realidad real, y con el misterio atrapador de su poesía eminentemente metafórica, es ya
estoy absolutamente seguro de esto, un jalón importante en la gran poesía americana.